Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a grabar un video de una presentación para la materia Métodos Cuantitativos para la Administración de la Unidad 3. Mi nombre es Jorge Gamboa Borges y damos inicio con la presentación. En esta oportunidad hablaremos de las herramientas para la administración de proyectos y empezaremos con el diagrama de Gantt. El diagrama de Gantt es una herramienta que se utiliza en la gestión de proyectos, el cual resulta muy sencillo y útil, que se emplea para planificar y programar tareas a lo largo de un determinado gráficamente en las tareas, su duración y secuencia, además del calendario general del proyecto y la fecha de finalización prevista, y permite observar a través de un cronograma de barras horizontales las actividades que forman parte de un proyecto y su temporalización. Sus usos se vinculan a proyectos y planes de acción, procesos de mejora e incluso la resolución de problemas. En la administración de proyectos se le ha considerado como un método muy eficaz gracias a la visualización para transmitir las actividades a realizar, la interdependencia entre ellas y su permite determinar la actividad que realiza cada uno de los responsables del proyecto, donde se están utilizando los diferentes recursos y la duración de cada actividad. Los elementos básicos de los gráficos es mencionar que es el eje horizontal, que es el que se forma en calendario o escala de tiempo definido en términos de la unidad más adecuada al trabajo que se va a ejecutar, esto es hora, día, mes, etcétera, donde se enlistan las actividades que constituyen el trabajo a ejecutar. Se utilizan símbolos convencionales y dice en la elaboración del gráfico de Gantt se acostumbra a utilizar determinados símbolos, aunque pueden diseñarse muchos otros de acuerdo a la necesidad que se tenga. El diagrama de Gantt muestra anticipadamente de una manera simple las fechas de terminación de las diferentes actividades del proyecto en forma de barras graficadas con respecto al tiempo. Los tiempos reales de determinación se muestran mediante el sombreado de barras adecuadamente. Si se dibuja una línea vertical en una fecha determinada, se puede determinar qué componentes del proyecto están retrasadas o adelantadas. El diagrama de Gantt obliga al administrador del proyecto a desarrollar un plan con antelación y proporciona un vistazo rápido del avance del proyecto en el momento dado. Los diagramas de Gantt se utilizan para 1. La planificación y programar las actividades a realizar en la solución de problemas. 2. La planificación y programación de tareas derivadas de procesos de mejora. 3. La planificación y programación de planes de acción. Por lo general, en el desarrollo de proyectos, los recursos suelen ser. El diagrama de Gantt permite identificar la cantidad de recursos que se estarán empleando en cada tarea, así como la duración de esta utilización, de tal los tiempos sin tiempos perdidos y se tenga una visión integral de los recursos que están siendo utilizados. Cuando hablamos del software de distribución de proyectos, herramienta para gestión de proyectos, podemos decir que el software de la distribución de proyectos es una aplicación de escritorio multiplataforma para la programación y gestión de proyectos. En este ejercicio, en esta oportunidad, hablaremos del Gantt Project y podemos ver que Gantt Project se ejecuta en Windows, Linux o Mac OS. Es libre y su código es open source. Está basado en el lenguaje Java y con licencia GPL. Es un proyecto de software que surgió de la Universidad de Marne-la-Vallée, Francia. Una de las funcionalidades principales es la creación de diagramas de Gantt. El diseño del gráfico permite visualizar el desglose de las tareas o actividades programadas, los eventos o hitos en los que el desarrollo del proyecto, además de las relaciones jerárquicas y de inter. Gantt Project facilita la exportación de sus diagramas en formatos de archivo compatibles como PNG, PDF y HTML. Se integra con Microsoft Project a la hora de importar y exportar proyectos. Complementa con aplicaciones que usan hojas de cálculo con formatos de archivos CSV. Del mismo modo, permite la compartición de los proyectos con colegas mediante WebDAV. Comparado con otros software de proyectos, Gantt Project está diseñado siguiendo las bases del principio KISS. Este principio parte de la teoría que afirma que los sistemas que funcionan mejor son los que se mantienen simples y que se debe evitar a toda costa cualquier complejidad añadida que no resulte claramente necesaria. En el tema aplicaremos ahora lo que es el diagrama PERT. El diagrama PERT, que es el Program Evaluation and Review Technique, que es la técnica de evaluación y revisión de programas y que significa en lo que hace falta coordinar un gran número de actividades. El método PERT es una técnica que permite dirigir la programación de un proyecto. El método PERT es una representación gráfica de una red de tareas que cuando se ponen en una cadena permite alcanzar los objetivos de un proyecto. ¿Qué nos permite el método PERT?
representar gráficamente las diferentes actividades que componen el proyecto y calcular los tiempos de ejecución, la cual consta de dos pasos. 1. Hacer la lista de tareas o actividades. Y 2. Hacer una tabla de precedencias. En lo que se refiere, está compuesta por nodos o nudos iniciales. Cuando hablamos de un nudo inicial es del cual parten todas las actividades que no tienen un precedente. Es decir, aquí podemos observar el nudo inicial donde inicia la actividad. Y en cuanto a las precedencias lineales, corresponden a los casos en los que hay una única actividad que precede y una única actividad que procede. Es decir, aquí vemos donde una actividad inicia y termina, vemos el nudo y vemos donde esta actividad inicia y termina. También se encuentran las precedencias de divergencia, que corresponden a los casos en los que hay una actividad que precede y varias actividades que proceden. Es decir, podemos observar la línea donde inicia actividad, termina actividad, el nudo, y de ahí surgen tres actividades diferentes, las cuales inician y terminan, pero todas de este nudo. Las precedencias de convergencia corresponden a los casos en los que hay varias actividades que preceden y una actividad que procede. Es decir, es lo contrario a esta que acabamos de revisar, que es la de divergencia, en la cual podemos que estas líneas que salieron de este nudo se unirán en un solo nudo posterior y de ahí tendrán las actividades. El gráfico PERT consta de los siguientes elementos: tareas, etapas y tareas ficticias. Las tareas, también denominadas actividades o etapas, son representadas por una flecha. Se le asigna a cada una de las tareas un código y una duración. Sin embargo, la longitud de la flecha es independiente de la duración de la tarea. Las etapas, es decir, el inicio y el final de la tarea. Cada tarea tiene una etapa de inicio y una finalización, con excepción de las etapas iniciales y finales. Cada etapa final es una etapa de inicio para la siguiente tarea. Las etapas generalmente están numeradas y representadas por un círculo, pero en algunos casos pueden estar representadas por otras formas, cuadrados, rectángulos, óvalos, etc. Y las tareas ficticias son que indican las limitaciones de las cadenas de tareas entre ciertas etapas. En lo que se refiere al diagrama CPM, que es el Critical Path Method, es utilizado con frecuencia en el desarrollo del control de proyectos. Su objetivo principal es determinar la duración de un proyecto, considerándolo como una secuencia de actividades relacionadas entre sí, en donde cada actividad tiene una duración estimada. Para utilizar la ruta crítica se necesita seguir los siguientes pasos. Primero, definir el proyecto con todas las actividades o partes principales. Segundo, establecer las relaciones entre las actividades, es decir, decidir cuál debe comenzar antes de cuál y cuál debe seguir después. 3. Dibujar un diagrama conectando las diferentes actividades en base a sus relaciones de precedencia. Definir costos y tiempo estimado para cada actividad. 5. Identificar la trayectoria más larga del proyecto, siendo esta la que se determinará como la duración o ruta crítica. Y 6. Utilizar el diagrama como ayuda para planear, supervisar y controlar el proyecto. Frecuentemente se utiliza la siguiente. Cuando hablemos de la ruta crítica o el diagrama de ruta crítica CPM, veremos las siguientes notaciones como inicio más cercano, inicio más lejano, en tiempo, término más cercano, término más lejano. Adicionalmente se refiere el término holgura para cada actividad, que consiste en el tiempo comienzo de una actividad, sin que esto retrase la finalización del proyecto. La holgura de una actividad se puede obtener con la siguiente fórmula: holgura es igual a inicio más lejano menos inicio más cercano, más lejana menos terminación más cercana. El diagrama de ruta crítica, en su primer paso, sea la planeación y programación de un proyecto, consiste en desarrollar la estructura desglosada del trabajo, lo cual requiere identificar las actividades que tienen que realizarse en el proyecto. Una actividad es trabajo o tarea que forma parte de un proyecto. El inicio o final de una actividad se llama evento. Pueden existir varios niveles de detalle y cada actividad debe desglosarse en sus componentes más básicos. Para cada actividad se identifican tiempo, costo, recursos requeridos, predecesores e individuos responsables. Después se desarrolla un programa para el proyecto. El método de la ruta crítica es una técnica de análisis cuantitativo que ayuda a los gerentes a revisar y controlar proyectos grandes y complejos.
Encontrar la ruta crítica es una parte importante para el control de un proyecto. Actividades de la ruta representan las tareas que demorarán todo el proyecto si ellas se retrasan. Los gerentes obtienen flexibilidad al identificar las actividades no críticas y replanear, reprogramar y reasignar recursos del personal y financieros.